Grabar, ahora sí. Oculto esto. Ok, entonces el tercero, pues, es igual un cálculo de una composición química, pero bueno, lo vamos a saltar ahorita para ver y que puedan hacer su tarea, ¿sale? Entonces, lo vemos el lunes. eh, entonces vamos a ver el 4. Se puede purificar níquel con monóxido de carbono a elevadas presiones, formando un complejo de monóxido de carbono con níquel en un experimento de laboratorio. En un experimento de laboratorio, 150 pies cúbicos por minuto en condiciones estándar de temperatura y presión de monóxido de carbono se alimentan a un horno de lecho fluidizado junto con 5 libras por minuto de níquel, el cual contiene 12% de impurezas. Considere que la reacción química que se lleva a cabo es la siguiente, ¿no? El níquel sólido reacciona con el monóxido de carbono gaseoso para formar este gas, ¿no? ¿Cuál es el reactivo limitante de este proceso? ¿Cuál es el flujo volumínico en condiciones estándar de temperatura y presión y composición química del gas resultante? ¿Y cuál es el flujo másico y composición química del sólido resultante? Eh, entonces, primero tenemos que conocer cuál es el reactivo limitante del proceso. ¿Cómo conocemos el reactivo limitante? ¿Qué hacemos para conocer el reactivo limitante? ¿En qué nos basamos? En, en cuánto reacciona de cada especie. Ajá, ok. Entonces necesitamos saber la cantidad de sustancia que reacciona de cada especie, ¿no? Y la estequiometría de la reacción. Pues lo primero, hay que conocer la cantidad de sustancia que tenemos de cada especie. Ujú. En este caso, vean que estamos hablando de que entra un volumen de gas por unidad de tiempo. Esto habíamos quedado que cuando era por unidad de tiempo se trataba de un flujo, ¿no? Entonces tenemos un flujo volumínico. Necesitamos conocer cantidad de sustancia, pero viene por unidad de tiempo. Entonces lo que vamos a calcular son flujos molares. Ujú. Igual del sólido conocemos una cantidad de masa por unidad de tiempo. Entonces este es un flujo másico. Necesitamos flujo molar. En este caso, al tratarse de flujos, tenemos que convertirlos a flujos molares, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocer los flujos molares. Vamos a comenzar con el gas, ¿ok? Entonces dice que está en condiciones normales de temperatura y presión. Pues, para el caso del gas, no, condiciones estándar, ¿ok? Para el caso del gas, podemos considerar que se comporta de manera ideal. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que se comporta de manera ideal? Que obedece a la ley del gas ideal, ¿no? PV igual a nRT. Si dividiéramos ambos lados de esta ley del gas ideal por unidad de tiempo, ujú, podríamos llegar a tener lo que sería una forma específica de la ley del gas ideal que en lugar de cantidades completas considera flujos, ¿ok?
Entonces, cuando yo le pongo un puntito a una cantidad, es una anotación para hablar de un flujo, ¿no? Entonces, en este caso, el puntito con la B sería el flujo volumínico, que es un volumen por unidad de tiempo. Y el puntito con la N es un flujo molar, cantidad de sustancia por unidad de tiempo. ¿Ok? Estamos hablando de flujos. Ujú. Pues aquí pues tenemos un flujo volumínico. Ujú. Conocemos este de aquí, este de aquí. Y necesitamos el flujo molar. Podemos calcular el flujo molar de la siguiente manera. Entonces vamos a poner que el flujo molar, le podemos poner de qué especie es, monóxido de carbono. Ujú. Ujú. Pues va a ser igual a la presión por el flujo volumínico de monóxido también entre RT, ¿no? Mm, en condiciones estándar, la presión es de una atmósfera y la temperatura es 0 grados centígrados. ¿Sí? 0 grados centígrados. Por lo que, entonces aquí podemos empezar a despejar, ¿no? Eh, tenemos el flujo volumínico que son 150, ¿no? 150 pies cúbicos por minuto. Y lo considera un presión, quedamos que era una atmósfera. Temperatura 0 grados centígrados, pero para propósitos de estos cálculos, pues se tiene que hacer en Kelvin, ¿no? 273.15 Kelvin. ¿Y en qué valor pondríamos la constante de los gases? ¿En qué unidades la podemos usar? A mí se me ocurría que la que es en litroatmósferas, Ok, pero, pero ahí dice pies cúbicos, entonces no sé. que ahí dice pies cúbicos. ¿Qué podemos hacer si lo tenemos en pies cúbicos? Pasar los pies Ujú. a litros. Convertirlo, ajá, exactamente. Entonces podemos convertir ese volumen. Entonces los pies, pasarlos a litros, pues está un poquito difícil, pero sí podemos primero pasar, por ejemplo, los pies a metros y de metros cúbicos a litros ya es una conversión más sencilla, ¿no? Entonces,
¿Cuánto habíamos quedado? Que era ¿cuántos pies tenía un metro? 3.281, ¿no? Verifico, aquí lo teníamos. Pies, 3.281 pies es un metro. Los 3.281 pies es un metro. Esto sería el cubo. Y con esto tendríamos metros cúbicos. ¿Cuántos metros cúbicos son un litro? O más bien, ¿cuántos litros son un metro cúbico? Más bien. ¿No? 1.000 litros es un metro cúbico, ¿no? Y entonces ahora sí, ¿cuál sería el valor de la R? Es 0.082. Esto está en litros por atmósferas entre mol por Kelvin. Ujú. Pues si todo sale bien, ¿qué unidades tendríamos? Pues la atmósfera se va con la atmósfera. Esto ya lo pasamos a litros, se va con el litro. Mol queda arriba. Kelvin se va con el Kelvin. Pues me quedaría el mol por minuto. ¿Sale? ¿Cuánto les queda? Me dio que 189.6. Entonces, mol por minuto. Ok. No, 690. Ok, está bien. Mol le vamos a poner que sea. Ok, monóxido. Ok, para el caso del níquel, usamos su masa molar para convertir el flujo másico a molar. Pues ahí en el níquel es un poquito más sencillito. Ujú. Tenemos libras por minuto. Pues en este caso tenemos 5 libras por minuto de níquel. Entonces lo queremos en mol por minuto, igual que el que tenemos acá arriba. Entonces, cómo lo convertimos? Primero tenemos que convertir esa masa en qué. En mol. Lo podemos convertir en mol, pero primero habría que convertirla en gramos, ¿no? Porque lo queremos en mol. Si lo quisiéramos en libras mol, sí podríamos convertirlo con el factor de conversión directamente. Ahorita todavía no vemos unidades molares en ejemplos, pero después vamos a ver. Entonces vamos a convertirlo a gramos. Entonces una libra de níquel, serían 454 gramos de níquel, ¿no?
¿Cuál es la masa molar del níquel? 58.69. 58,69 gramos de níquel serían un mol de níquel. Ujú. ¿Qué unidades va a tener esto? Mol por minuto, ¿no? De níquel. ¿Cuánto les da? Me da que es 38.67. 38,67 mol de níquel por minuto. Ah, no, 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 pero... Y se me olvidó algo. Entonces este dice que tiene 12% de impurezas, ¿ok? Entonces aquí le vamos a poner que este es... tenemos 5 libras de níquel. ¿Cómo le pondríamos? Antes de hacer antes de purificarlo, vamos a ponerle 5 libras de sólido, ajá, por minuto. Y antes de hacer esta conversión, tenemos que considerar que por cada 100 libras del sólido, solo, no, solo 88 son de níquel, porque si no estamos convirtiendo también las impurezas y esas pues no van a reaccionar, ¿verdad? Entonces, esa parte sí se entiende por qué hay que hacer esto. Sí, profe. Ok. Los 12 libras serían impurezas, 88 serían níquel. Pues ahora hay que calcular solo el níquel. Ujú. ¿Cuánto les da? 34.03. Mol de níquel por minuto. Ahora, ¿cómo calculamos el reactivo limitante? Que es lo que nos preguntan, ¿no? ¿Cómo sabemos cuál es el reactivo limitante? El que está en menor proporción. Ajá. Con respecto a qué. A la estequiometría, ¿no? Sí, hay que considerar la estequiometría de la reacción, ¿no? Hay varias formas de hacerlo. Ujú. Una de las formas es dividir el flujo molar entre su coeficiente estequiométrico y ver cuál es el que está más chiquito. Ujú. Y ese sería el reactivo limitante. Otra forma es tomar uno de los dos y calcular cuánto del otro se requeriría para la reacción y de esa manera pues saber si está en exceso o es el limitante. Entonces hay varias formas de conocer el reactivo limitante, varias maneras de conocer cuál es el reactivo limitante. Por ejemplo, dividir el flujo molar entre el coeficiente estequiométrico de la reacción y, y de esta manera saber cuál está en menor proporción. Entonces, en ese caso, el níquel es 1 a 1, entonces podríamos esto entre 1
1, que nos da lo mismo, ¿no? Y este entre 4. ¿Qué cuánto les da ese? Me dio que el de monóxido de carbono es 47.4. Pues, ¿cuál es el reactivo limitante? El níquel. El níquel, que es el más chiquito, ¿no? Y al comparar el resultado, pues, el que tenga menor valor es el reactivo limitante. En este caso, el níquel, ¿no? Es una forma de hacerlo. Otra manera es tomar un reactivo y calcular el valor requerido del otro para llevarse a cabo la reacción. Por ejemplo, entonces vamos a agarrar el níquel, ajá, que es el que tenemos, y vamos a calcular cuánto monóxido necesitamos para llevar a cabo la reacción. Pues yo sé que cada mol de níquel, por la estequiometría de la reacción, va a reaccionar con 4 moles de monóxido, ¿no? En este caso, ¿cuánto les daría esto? ¿Cuánto les da? Me da aquí 136.12. 136.2 mol de monóxido por minuto. Entonces, este sería mi requerido. Como tenemos más monóxido que el requerido, el reactivo en exceso es este mismo, y el reactivo limitante es el mismo. Pues tenemos más monóxido que el requerido, porque tenemos 189, ¿no? Y aquí nos requieren solo 136 para reaccionar completamente el níquel. Por lo tanto, pues el limitante va a ser el níquel, y el exceso va a ser el CO2, ¿no? Porque tenemos más que el requerido. Si nos hubiera dado, no sé, por ejemplo, 210 esto. Entonces, como tenemos menos monóxido del que necesitaríamos para el níquel, pues el monóxido hubiera sido el limitante, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues está bien, ¿no? No sé si tengan dudas de esta parte, reactivo limitante y en exceso, Yo No, profe. ¿no? Luego dice, ¿cuál es el flujo volumínico en condiciones estándar de temperatura y presión y composición química del gas resultante? ¿Cómo calculamos el gas resultante? Pues tenemos que hacer un pequeñito balance de materia, ¿no? Entonces tenemos que ver qué es lo que entra y qué es lo que sale. Ujú. Nosotros estamos metiendo níquel y monóxido de carbono. Ujú. Vamos a calcular primero el monóxido que está en exceso.
¿Por qué lo necesitamos? Porque el gas resultante pues va a ser la mezcla de ese monóxido que está en exceso más lo que se produzca de gas, ¿no? ¿Cuál sería el monóxido de exceso? Serían los 189 que están entrando, menos lo que requerimos para la reacción, ¿no? ¿Cuánto sería en este caso? 53.48. 48 mol en minuto de CO2. Entonces, este sería que es el monóxido de carbono remanente o en exceso, como queramos verlo, ¿sale? Entonces, ¿no? A la salida, el gas será la mezcla de este monóxido remanente más el, el CO4 que se produzca. El producido que se produzca, el cual se calcula con la estequiometría de reacción. Entonces, vamos a tomar esto que teníamos aquí. Y vamos a decir que por cada mol de níquel se produce un mol. ¿Por qué lo calculamos a partir del níquel? Porque es el reactivo limitante. ¿Ok? Un mol ¿no? Entonces, ¿cuál sería el flujo? Pues como es 1 a 1, es lo mismo, ¿no? Por que metría es 1 a 1, pues producimos lo mismo. O sea, la salida, y bueno, aquí nos pregunta el flujo volumínico y composición química. ¿Sí? Por lo que el flujo molar del gas es, y entonces podemos ponerle el flujo del gas, sería la suma de los dos flujos, ¿no? El flujo molar es el que tenemos ahorita. Sería la suma de este flujo más este flujo. Ujú. ¿Cuánto les da? 87. 87.51. 80 y cuánto. 87.51. 51. Mol por minuto, ¿no? De gas. Ahí está. Este es el flujo del gas. Para calcularlo en volumínico, pues podemos usar la ley del gas ideal. Y la composición, acuérdense que la podemos igualar la fracción mol a la fracción volumen cuando se comporta de manera ideal. Entonces, la composición química del gas la podemos conocer con la definición de la fracción mol, que en un gas ideal es equivalente a la fracción volumen.
Y entonces, pues por nuestra definición, la fracción de nos pide el porcentaje, nos dice nada más la composición. Composición química. Entonces vamos a quedarnos con la fracción. Entonces la fracción de monóxido va a ser igual al flujo de monóxido entre el flujo de gas, ¿sale? Pero es flujo volumínico. Entonces en este caso eh, son estos entre el total. Ujú. Y de el compuesto de níquel, pues es igual, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Creo que no, profe. Ok. Pues, ¿cuánto les da la fracción de monóxido? Punto 611. Mm, Punto 3888. Pues la suma debería ser uno. Yo creo que les da punto 999. Está bien, ¿no? Este, está bien, ¿no? Y para calcular el flujo volumínico, volumínico, usamos la siguiente. Vamos a otra vez usar la definición del gas ideal. Entonces esta de aquí, la que teníamos aquí. Entonces en este caso vamos a despejar el flujo volumínico. Vamos a ponerle aquí que es el gas, lo que viene a la salida. También, recuerden, el puntito significa flujo. Todavía no lo vemos en la teoría, pero ya la próxima clase ya. Bueno, a lo mejor el lunes no, pero el miércoles seguro sí. Y ya lo vemos. Mm, ahí está. Pues usamos esta misma. Entonces el flujo de gas, pues lo conocemos. Que es mol por minuto. Y nos lo piden en condiciones estándar. La R va a ser la misma que estábamos usando.
litro atmósfera. Ponemos Kelvin. Temperatura estándar, ¿cuánto quedamos que era? 73.15, ¿no? 0 centígrados. Y presión estándar, una atmósfera. Ujú. ¿Cuánto nos da el flujo volumínico? Mil novecientos 1960.07. Litros por minuto. Litros por minuto. ¿Sí? En condiciones estándar de temperatura y presión. ¿Dudas de esta parte? ¿Dudas? Mm, No, creo que no. ¿No? Creo que no, profe. Ok. Este, suponiendo que la conversión del sólido es, es al 100%, debido a que el níquel es el reactivo limitante, solo quedarían las impurezas del sólido. No podemos saber la composición de las impurezas porque pues no tenemos más información, ¿no? Entonces va a ser 100% impurezas lo que nos quede restante. La masa de estas impurezas es, y entonces hacemos lo mismo que hicimos aquí para el níquel, ¿no? Que es calcular con la composición química cuánto vamos a tener, ¿no? Entonces podemos decir que 5 libras de sólido por minuto van a tener 12 libras de impurezas, ¿no? ¿Y entonces cuánto nos da? Es 0.6, ¿no? Ajá, 0.6 libras de impurezas por minuto. Y ya con eso terminamos, ¿no? Los reactivo límite y reactivo en exceso. ¿Tienen alguna duda de esta parte? No, profe. Todo bien. Que no. Ok. Entonces nos quedarían 5 y 6. El 5 está un poquito más largo. Pues vamos creo que sí nos da tiempo de hacer el 3. Ujú. Entonces dice, se midió la composición química de una aleación base cobre, obteniéndose que la misma presenta 10% de estaño y 20% de zinc. ¿Cuál es la composición química de esta aleación en fracción molar? ¿Cómo hacemos esa conversión? De composición química. Pues para empezar, esto es un sólido, ¿no? Es una aleación.
Un sólido, bueno, podría ser líquido si está fundida, pero seguramente es un sólido. ¿Estos porcentajes en qué están? Siendo un sólido. Normalmente, ¿en qué nos los dan? ¿Masa o mol? Es el porcentaje másico, ¿no? Va a ser porcentaje másico. Ujú. En la mayoría de los casos. Entonces tenemos esto en masa. Queremos saberlo en mol. Desde aquí, cuando hicimos lo contrario, que fue de mol a masa, ujú, era una mezcla gaseosa, entonces los gases normalmente nos van a dar en porcentaje volumínico o molar, ¿ok? Que son equivalentes para un gas ideal. En este caso, pues lo hicimos de dos formas, ¿no? Para convertirlo. Una fue usando la ecuación que les había enseñado, o la fórmula que les había enseñado, y la otra usando una base de cálculo. Entonces podemos, para realizar la conversión, podemos emplear un factor de conversión o la siguiente forma. Entonces, ¿ok? Ok, ok. Entonces, en este caso, lo que se hace, a diferencia del otro, que se multiplicaba por la masa molar, en este caso se divide para que nos queden unidades molares. Entonces, al final, esto es simplemente calcular los moles del componente entre los moles de la mezcla. Es lo que estamos haciendo. En este caso, con esta ecuación, lo que estábamos haciendo era convertir los moles a masa. Entonces, nos queda masa del componente entre la masa total de la mezcla. Ujú. Que serían moles del componente entre los moles totales de la mezcla. Entonces es muy similar, nada más que si usan factor, no factor de conversión, es una base de cálculo. Si usan una base de cálculo, eh, pues ustedes eligen cuánto, en base a qué hacen el cálculo. Si usan la fórmula, pues se basa en la composición, ¿no? Que tiene. Em, Entonces hay que hacer cualquiera de las dos. ¿Cuál prefieren hacer? Pues esa que ya está con la fórmula, ¿no, profesor? Ok, ok, ok. Pues vamos a hacerla. Entonces aquí para hacerlo, pues lo que tendríamos sería la fracción masa de estaño, ¿no? Entre la masa molar del estaño. Mm, Entonces esta puede tener zinc, ¿no? Y la base que es cobre, ¿no? Es el resto. La última puede ser cobre. ¿Ok? Entonces aquí, ¿cuál sería la fracción masa del estaño? Es un 10%, entonces 0,10, ¿no? 0,10. La de zinc, punto Punto 20. 20. Y el cobre Punto 70. es el 70%. Masa molar del estaño, 118,71.
Ok. Este, del zinc, 65.38. y del cobre, 63.54. ok, 63 punto qué, 54. pues cuánto les da la fracción de estaño. Pues cuánto les da esta. Cero punto cero cincuenta y seis. 0,56. Ok. Ujú. Es .20. 0,20. Debería darles un poquito más grande. Sí, me salió .2050. O habré hecho algo mal. 20,50. Sí, Sí, me sale lo mismo. sí, 20,50 sí está. 20,50, sí. Cobre.
.7384. Ok. Entonces vamos a sumarlos, nada más para verificar. La suma de las fracciones puede ser igual a 1, ¿no? Fracción de estaño más fracción de zinc más la fracción de cobre es igual más esto, ¿no? ¿Cuánto les da la suma? 0.9994. Por ahí hay algún redondeo que hace que esto no nos dé más cercano a 1, pero pues está bien, ¿no? Aceptable. ¿Alguna duda? Pero esto significa que está bien, ¿no? ¿Otra vez, otra vez? No, que esa cifra es bastante buena, ¿no? Sí, sí, es muy cercana a 1. No está mal, pero sí con más decimales o usando una computadora, pues les va a dar más cercano a 1, ¿no? Está bien. Sí, no, no se preocupen, está bien. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Entonces hoy vimos factores de conversión, un poquito de composición química, y un poquito de reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Ok? ¿Pues dudas? ¿Dudas, dudas? Creo que no, profe. ¿No? Pues vimos nada más unos ejemplos, ya con la tarea pues deberían como completar, ¿no? Este ejercicio se lo hacemos la próxima clase, el lunes. No sé si tengan alguna duda. ¿Hay actividad para hoy, profesor? Sí, hoy se entrega la tarea 1, que es un cuestionario de la unidad 1. Nada más vienen herramientas de ingeniería y un poquito de ciencia e ingeniería de materiales. Eh, Eso se entrega hoy en la plataforma de cursos. Hoy también abre la tarea 1 de la unidad 2, que sería esto. Vienen algunos factores de conversión y un ejercicio de reactivo limitante. Ajá. Entonces viene también esa tarea. Esa se abre hoy, pero se entrega hasta el próximo El sábado. sábado, ¿no? Ajá, hasta el próximo sábado. Y el próximo sábado entregan también su póster, resumen de la unidad 1, en la unidad 1. ¿Ok? Profe, un favor, ¿nos pudiera mandar ahorita este archivo para darle un repaso? Sí, se los Por comparto. pues, Se los comparto. Para que lo tengan. ¿Alguna otra cosa? Prof, creo que yo llegué tarde y no me pasó lista. Ok. Sí, ahorita nada más me dice al final. ¿Algo Claro. más? Mm, no, profe, todo bien. ¿Todo bien? Entonces nos vemos el lunes, muchachos. Si no hay nada más, a ver así, ¿cuál apellido? De Ah, la sí, Basurto, Basurto. Basurto. Ah, ok.
¿Nadie más? ¿Falta de lista? Yo, profe, Soto Islas, llegué un poquito tarde. Ah, ok, Soto Islas también. Muy amable. Vale, nos vemos el lunes entonces, muchachos. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Profe, que Hasta descanse. luego, Gracias. Hasta luego. Nos vemos.